Hoy, Señor, nuevamente contigo y con la oportunidad de escucharte a ti, con la oportunidad también de aprender de ti, porque te escuchamos en medio de la oración, porque creemos, Señor, en la promesa que otro consolador tú darías, Señor, el que nos recordaría todas las cosas, nos enseñaría todas las cosas. Y cuando el maestro enseña, cuando está con su alumno, con su discípulo. ¿Y cuando ocurre esto? Cuando hablamos con esta persona. Yo sé, Señor, que orar no solamente decir cosas que queremos, es prestarnos y disponernos a escucharte, Señor. Guíanos en todo momento y por eso te doy muchas gracias por esas veces incluso que has corregido nuestras oraciones, porque de nuestro corazón salen intenciones, quereres, anhelos, propósitos. Pero con tu palabra, Señor, y tu espíritu, con tu palabra que tú vas recordando, Señor, nos llevas a orar correctamente. Nos llevas a que si maldecimos una oración porque estamos mal y decimos, Señor, esta persona me hace daño, hazle daño, Señor, tú nos dices, bendícela, bendícela. Si en nuestro corazón hay codicia, y por esa codicia te estamos haciendo oraciones codiciosas, Señor, porque la abundancia del corazón habla la boca, y si hablamos palabras codiciosas es porque en nuestro corazón hay codicia. Tú nos reargulles, tú nos corriges, nos amonestas en medio de la oración, nos recuerdas con tu palabra, y nosotros aprendemos con eso a no buscar los tesoros de la tierra, sino los de los cielos, Señor. Señor, si hasta en medio de una oración hemos pedido, dame, Señor, la oportunidad de yo hacer. Tú nos recuerdas que no, y por medio de tu palabra, que no es una lucha solas, que debemos, en vez de querer ser fuertes en nuestra carne, ser débiles. Débiles, Señor, para que tu fortaleza sea la que sea glorificada. Por manifestar, confesar nuestra debilidad, tener ya, ya no tener más bien, más no tener miedo, Señor, a confesar nuestra debilidad y a pedirte, Señor, danos la capacidad porque no podemos. Danos la sabiduría porque no la tenemos. Danos la perseverancia por medio de tu palabra, tu promesa y tu espíritu, Señor, para no renunciar. Fortalécenos en todo, porque nosotros solos no podemos. Qué bueno, Señor, cuando la oración nuestra, perdón, es guiada por tu sabiduría. Por nuestra oración, guiada por ti, Señor, alcanzamos la sabiduría y también resultados, Señor, porque ya son oraciones agradables a ti. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos con el Padre que escucha. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar juntos en todo momento, para guiarnos, para fortalecernos, para capacitarnos, hacernos competentes para tus grandes tareas, Señor. Hoy bendecimos esta mañana, bendecimos este tiempo, bendecimos lo que tú nos quieres enseñar y por eso aquí estamos, humildemente, Señor, diciendo, habla tu siervo, tu sierva. Nosotros, siervos tuyos, haremos. Te bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar conectados. Y vamos a meditar alrededor y en el medio de esta palabra, de este título, entre signos de interrogación, la gran pregunta, ¿qué decides recordar? Los recuerdos no me dominan si yo sé que yo puedo recordar algo o no. No puedo ser dominado por los recuerdos. Más bien yo tengo que dominar en mi mente, seleccionar qué voy a recordar. No puedo ser como aquel que dice: "Es que yo como lo que hay en la nevera porque no me puedo contener aunque no me convenga". No, yo selecciono, debo tener la voluntad para seleccionar. Así que alimenta mi cuerpo, bueno, también que alimenta mi alma. Y los recuerdos son muy importantes saber seleccionarlos. ¿Por qué? Porque mire, hay algo que hemos hablado muchas o en varias ocasiones, y por muchas veces de repente sí hemos hecho referencia a esto, y es que los pensamientos producen sentimientos, ¿cierto? Pienso en algo agradable y eso me produce satisfacción. Pienso en un problema que tengo que resolver, recuerdo, bueno, pienso, ¿no? O una situación que estoy viviendo y eso me produce una legítima y consecuente preocupación que me debe llevar a genuinamente depender de Dios, o sea, saber reaccionar ante la situación que estoy viviendo.
por supuesto. Pues los recuerdos que son, y asidos a esta idea, ¿verdad? Todo pensamiento me genera un sentimiento. Pues los recuerdos son pensamientos. Y como son pensamientos, también me producen sentimientos. Y cuando yo no sé seleccionar qué debo recordar y cómo lo debo recordar, puedo producir sentimientos impropios. Por tanto, yo debo aprender a recordar todo lo que me produce sentimientos sanos. Y esto no solamente es saber qué recordar, sino cómo recordar. No es lo mismo que yo recuerde las francachelas, los desórdenes de mi pasado con deleite, a que yo ahora, conforme a la palabra de Dios, los recuerde con arrepentimiento y digo, bueno, esto viví para no vivirlo nuevamente. Así que no es solamente saber qué recordar, sino cómo recordar. De hecho, les propongo un ejercicio bien interesante con Filipenses 4:8. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 8. Para que vean qué tan importante para el Señor es el saber recordar. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Se acuerdan que yo les había comentado, no? Los pensamientos producen en nosotros sentimientos. Así que aquí Pablo le dice a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes, le dice en qué debe pensar. Pues vamos a llevar esto también al plano, como le decía, al plano de los recuerdos. Y de hecho lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a leer el mismo versículo, pero orientados en qué recordar. Vamos a ponerlo así. Ya lo vimos, ¿no? En esto pensar. Pues resulta que ahora les digo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto deben estar sus recuerdos. Recordemos lo que es verdadero. O sea, viví cosas que en un momento, por no entenderlas, me deleitaron, pero la verdad es que no me deben deleitar. Viví situaciones donde hubo personas que me ultrajaron y no es lo legítimo y verdadero que lo recuerde con odio, sino orando por aquellos que me ultrajaron y persiguieron, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Recuerdo, por ejemplo, aquella vez en que me salí con la mía. Me llevé algo a la oficina, por ejemplo, muy ligero, me llevé el lápiz que no era. Y lo honesto es que ahora yo lo recuerde con arrepentimiento. Si lo voy a recordar, que sea con arrepentimiento. Asimismo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo recordarlo de esa manera. Pero también dentro de eso es para qué entonces yo recuerdo. ¿Qué decido recordar? Si yo voy a recordar algo que sea para edificar, para que sea una advertencia para mí, que sea para considerarla a la luz de la palabra. Mire, esto que yo viví conforme a la luz de la palabra. Y más, muchas veces no es que quiera vivir en el pasado, pero me ha pasado que, bueno, por alguna ocasión, porque a veces no es que yo quiera, sino que me lo recuerda alguien. Mira, ¿te acuerdas cuando viviste esto? Me ha servido cuando, sobre todo, han sido cosas que no han sido apropiadas, me han servido para ver las misericordias de Dios, porque he comprendido, wow, esto que yo hice no estuvo bien, pero veo la misericordia de Dios porque era digno de vivir tristes, duras consecuencias. Así que lo que vayamos a pensar, tenemos que pensarlo correctamente y saber también no dejar de recordar lo que debo recordar. Y aquí vamos a ver el caso del segundo libro de Crónicas, capítulo 12. En segundo libro de Crónicas 12, vemos cómo el que debo recordar también me debe llevar a qué no debo olvidar, para no caer en actitudes, por ejemplo, como la rebeldía o la ingratitud. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, del 1 al 4. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año el rey Roboam subió Sisar, rey de Egipto, contra Jerusalén,
con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquieros y etíopes, no tenía número. Y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. ¿Qué ocurrió esta gran tragedia? Esta situación tan triste, tan violenta contra el pueblo que gobernaba Roboam, porque él había dejado la ley de Jehová, había dejado de ser fiel a Dios, se había rebelado contra Dios mismo. Él y llevó a todo su pueblo a rebelarse. Pero es que este pueblo, Israel, no fue el mismo que fue liberado por el mismo Dios con mano poderosa para que ya no fueran esclavos de Egipto. Por supuesto que sí. Aquí Roán cometió varios pecados. Dentro de eso yo incluyo el dejar de lado, desestimar, no recordar con pensamientos correctos, santos, lo que Dios había hecho por él. Miren, hay personas que a veces, pues, me ha tocado más de una ocasión que han hecho algo que no me gusta. Y en ese momento recuerdo cosas que han hecho que han sido muy importantes. Importantes en que fueron buenas, que me gustaron, que fueron efectivas, que me salvaron de situaciones. Y ya cuando considero lo que esa persona está haciendo y no me gusta, pero también considero lo bueno que ha hecho, que hizo por mí, tengo una visión más completa y más justa. Por supuesto que en el caso del Señor, Él todo lo que hace es bueno. Sin embargo, ellos habían decidido no ponerlo en las decisiones. Y recuerda que las decisiones son pensamientos. Y en los pensamientos yo pienso en lo que sé, pero también en lo que he vivido. Pues aquí Roboam evidentemente, habiendo consolidado el reino y pensando yo soy poderoso, dejó a quien había fundado esa nación y quien la había sacado de la esclavitud. Y miren las consecuencias tan terribles. La mala memoria y tomar la decisión de no recordar lo bien que he recibido de Dios y de las personas me lleva a algo que es la ingratitud. Y el ingrato no se siente con la obligación de ser fiel. ¿Por qué yo tengo que ser fiel con alguien que no recuerdo que haya hecho algo a favor mío? Y eso también, el recordar mal, y aquí quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, no solamente me vuelve una persona ingrata, sino también que va a fortalecer lo malo que el Señor no quiere que yo tenga, que lo que más bien Él quiere que sea debilitado. Y vamos a ver Colosenses 3, versículo 5, versículo que probablemente has leído en varias ocasiones, no lo dudo, creo que se los han comentado. Y vamos a asociarlo a los recuerdos. Como en este mandato los recuerdos tienen una participación efectiva o, al contrario, pueden sabotear lo que el Señor manda en Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor dice que muera en ti, en tu corazón, en tu andar, en tus actos, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero si yo me la paso recordando lo bien que me produjo, aunque me haya hecho daño, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia de otros tiempos, no va a morir eso. Es más, esa carnalidad, eso terrenal que está en mí, hace raíces en los recuerdos. En recuerdos que incluso le digo son malintencionadamente manipulados, editados. Y aquí es donde siempre recurro a esto. Es aquel que se acuerda de sus borracheras, pero no de la resaca. Aquel que se acuerda de lo divertido que sentía en la borrachera, pero no que esa noche que se emborrachó, sus hijos no estaban con él, con usted. Que se gastó el dinero que no debía, que dijo cosas impropias, que fue deteriorando su cuerpo. Porque cuando pensamos en el pecado, pensamos en los deleites del pecado, pero no en las consecuencias. O tal vez no me pasó nada, pero también me pongo a considerar que sí me pudo haber pasado algo. Debo recordar
que hubo una misericordia que permitió que, por ejemplo, tomé el auto y no me detuvieran, me lo quitaran. O que hasta el policía me permitiera seguir, cuando por justicia bien me pudo haber quitado licencia auto y todo. Entonces, miren que cuando nosotros pecaminosamente pensamos, recordamos el pasado, recordamos deleites y hasta les agregamos cosas a los deleites y le quitamos o reducimos o anulamos por completo las malas consecuencias, las que fueron reales o las que pudieron haber pasado. Aquí es donde yo les llevo al ejercicio que hicimos muy interesante de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero en esto recordar. Y lo verdadero es que estuvimos mal. Lo verdadero es que no nos podemos gozar en lo que estuvo mal. Lo verdadero es que debo corregir mis pasos. Pero si yo pienso, decido, es más, ¿por qué decido recordar esas cosas? Para alimentar mis pecados, decido tomar del baúl de los viejos pecados eso para alimentar mi carnalidad, lo terrenal que hay en mí, entonces estoy haciendo daño. Y por ser fiel a esos recuerdos, voy a terminar siendo infiel a la verdad. Y por estar buscando alimentar esos malos deseos, voy a ser infiel a las personas que de mí necesitan lo mejor. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 3 y 4, para que vean cómo esto va a ser doloroso, ¿no? Puede ser doloroso. Uy, qué dolor, pero es el Señor el que nos lo dice. Cómo a veces somos inferiores a los animalitos. Cómo nosotros, siendo los únicos seres creados a imagen y semejanza del Señor, decidimos tener actitudes menos nobles que los animalitos que nosotros vemos ahí poco inteligentes, sin sabiduría, sin capacidad de progresar, de hacerse vida. Dice Isaías capítulo 1, versículos 3 al 4. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué el buey conoce a su dueño? Porque se habituó a ver y no olvida que es su dueño. ¿Por qué el asno el pesebre de su señor? Porque lo ha conocido y ha recordado. ¿Por qué el perrito de repente me voy una semana a trabajar al interior y cuando regresa no, se me recibe con emoción porque no se ha olvidado de mí? Por ejemplo. Sin embargo, nosotros teniendo la capacidad de tener no solo recuerdos, sino santos recuerdos, conscientemente, bajo el filtro y bajo la guía de la palabra de Dios y de su espíritu, nosotros no entendemos y mi pueblo no tiene conocimiento porque conociendo ha desechado. No es que no nos dijeron, es que decidimos olvidar, decidimos dejar de acordarnos de nuestro Dios y de lo que nos ha enseñado. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el Señor diga de aquellos que intencionalmente se olvidan de lo que el Señor es y de lo que nos ha enseñado, se vuelven pecadoras. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová porque se olvidaron de él. Provocaron a ir al Santo de Israel porque se olvidaron de él. Se volvieron atrás porque se olvidaron que él los sacó de allá atrás, de la esclavitud. Eso es porque decidimos mal recordar. Recordando lo que nos conviene para alimentar deseos y sentimientos que no nos convienen, que nos hacen daño, y recordándolo bajo la luz de la mentira, no recordar lo verdadero, no, recordar la mentira, porque es como lo que queremos pensar, o sea, con tonos mentirosos. Así que más bien debemos recordar como Dios lo hace. Primero, Dios tiene pensamientos hacia nosotros, como dice Salmo 136:23. Vamos a Salmo 136:23. Y esto es como para que a nosotros se nos caiga la cara de vergüenza, pero bueno, para que no nos lleve a apartarnos de él. La vergüenza no debe ser para apartarnos de Dios, sino para acercarnos a él.
Porque quien usa la vergüenza de sus pecados para alejarse de Dios, no ha entendido. No ha entendido la misericordia de Dios y que el Señor nos los muestra para que nosotros entonces tomemos decisiones correctas. Así que en ese sentido, pensemos como Dios quiere que pensemos. Y por eso Él nos dice en Salmo 136, versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. En medio del abatimiento, y muchas veces causado por nosotros, por otros o por todos nosotros, Él se acuerda de nosotros. De hecho, el abatimiento es razón para que muchos se alejen. Usted esté triste y va a ver cómo se van a olvidar de usted. Sin embargo, en la tristeza, el abatimiento, Él se acuerda de nosotros. Y lo hace, como dice Hebreos 10, del 16 al 17, esto para que entonces lo meditemos, lo agradezcamos y nos lleve también a recordar más de la manera como Dios lo hace. Él nos recuerda de qué tal manera. Dice Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade nunca más y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí le está hablando a los creyentes. Cuando Él puso su ley en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos recuerda su ley y nos enseña a comprenderla y a vivirla. Y que si nosotros estamos en esa condición, miren el beneficio que Él nos da. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por cuanto han creído en Cristo, han sido perdonados. Por cuanto hemos creído en Cristo, hemos sido perdonados. El Espíritu Santo está en nuestro corazón para que tengamos ahora la ley del Espíritu dentro de nuestro ser, como templo del Espíritu Santo que somos. Y por eso el Señor nos da este beneficio. O ese beneficio extra, porque aparte de recibir Espíritu, sabiduría y recibir el perdón, ¿qué más que eso? Pero también dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Voy a decidir no pensar en eso. El Señor no es que se le olvida, porque la mente no le da. Él decide nunca más tomar en cuenta esos pecados y transgresiones. Entonces, en resumen, el agradecido es aquel que recuerda como Dios quiere que recuerde. ¿Cómo debemos recordar a Dios? En su misericordia, que dice, me acordaré de las promesas que he hecho a ti. Me acordaré de ti en tu abatimiento, mas nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Vamos a empezar de nuevo. En Salmo 77, para entonces ya aterrizar en la idea, ¿cómo debo pensar? Dice Salmo 77, del 10 al 12. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, y sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Me acuerdo, medito y lo digo. No más bien, no me gustó, no quiero, no pasó y callo. Yo lo voy a escribir cómo tener pensamientos correctos para ser agradecidos, cómo no tener pensamientos inadecuados y no caer en gratitud. Esto lo resumo con esta expresión. El agradecido recuerda que le dieron un plato de comida. El ingrato recuerda que no tuvo ese plato la cantidad o sabor que hubiera preferido. El agradecido recuerda lo recibido y el ingrato recuerda o se inventa el recuerdo hasta cosas que no le gustaron. Maná, de nuevamente maná, o no le gustó el sabor para tener pensamientos y sentimientos inadecuados. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Y en cuál quiere en cuál quiere el Señor que estemos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra para revisar, para si estamos bien, afirmarnos en esto. Si estamos mal, arrepentirnos. Si estamos bien contigo con respecto a estos pensamientos, perfecto. Pero si estamos mal, porque a veces decimos, Señor, yo recuerdo todo lo bueno que tú has hecho por mí, pero tal vez no lo esté haciendo con mi prójimo. Y es más, si alguien está haciendo mal contra mí, no debo olvidarme del bien recibido.
Y hasta puede ser que mi queja es, Señor, me molesta esta persona que me ha beneficiado otras veces, que ha sido productiva, ha sido proveedora, ha sido protectora de mi vida. Tengo esto contra esta persona, no me gusta, pero no dejo de olvidar. O sí, no llevo al olvido, pero no dejo de recordar y no llevo al olvido, Señor, lo bueno que también vivimos esa persona. Y si no lo he vivido, ¿para qué recordar entonces solamente el daño? ¿Para qué? O por qué no pensar en qué mal está esa persona cuando sigue haciendo mal. Es más, cuando recuerdo a una persona que solamente sabe hacer mal, piénsela con misericordia, con justicia, con amor, como Dios nos ve a nosotros cada vez y como nos vio por muchos años cuando ni siquiera creíamos en Él, donde más que querer destruirnos, tuvo paciencia para salvarnos. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu instrucción, gracias Espíritu Santo por no solo convencernos, sino capacitarnos para tener una mente que sepa recordar y recordar con justicia, con verdad y con pureza. Señor, bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.